¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Vins Televisión, bienvenidos a Orvallo Naturaleza. Tiempo, como cada viernes, para hablar de caza, de pesca, del monte, del río, en definitiva, de naturaleza. Vamos a tener un programa por delante muy interesante. Hablaremos aquí en nuestro estudio con Álvaro Fernández Braña y Santiago Fernández Jove sobre la situación de la caza, la falta de relevo generacional, hacia dónde camina en definitiva el mundo de la caza. Conoceremos los secretos del criador con el afijo Pico Santana. Tiempo también para los consejos del armero, ya saben, con David Junquera, de Armería Junquera. Nos iremos con Asturfito de pesca a disfrutar de una jornada de pesca desde kayak. Del monte al plato, en esta ocasión, fabas con jabalí, con el restaurante sidrería El Porcón. Como digo, un programa muy apasionante por delante, entramos en materia y tenemos que hablar, obviamente, de esa cacería celebrada el pasado domingo en las inmediaciones de Cogersa. Ya saben que los cazadores jugamos un papel fundamental y irreemplazable en la gestión. La caza como herramienta de gestión ahora mismo es imprescindible. Éxito rotundo de esas jornadas, no solo en lo que a organización se refiere, sino también en lo que a los resultados. 19 jabalíes abatidos, me comentaban desde Fadovisa que dentro de Cogersa no ha quedado un jabalí. Otra cuestión es que vuelvan, porque ya saben que el cierre de Cogersa deja bastante que desear en todo su perímetro, pero jabalíes movidos muchísimos. Abatidos 19, más de 150 disparos, seguridad por encima de todo, 75 cazadores, 25 de cada coto y 10 monteros por cada coto, en total 30. Complicado mover esos jabalíes, habituados ya a esa tranquilidad que les dan las instalaciones de Cogersa, donde nadie les molesta, y se hacían fuertes, pero al final, repito, éxito rotundo en organización y también en resultados. Felicitar desde aquí a Fadovisa y a los 3 cotos que organizaban esas batidas y, por supuesto, a los cazadores que dieron muestras de madurez y de saber estar en todo momento. Y estos días se habla mucho también de jabalíes. De jabalíes, la verdad que se habla prácticamente todo el año, porque no es raro ver en algún diario la viñeta habitual dedicada al mundo de la caza, al mundo del jabalí, siempre desde un desconocimiento que a mí me preocupa, ¿no? Y estos días insisten mucho algunos medios, tanto escritos como televisivos, sobre el problema derivado de los jabalíes en las grandes ciudades, fundamentalmente Oviedo, Gijón y Avilés. En esas zonas que yo le decía al viceconsejero, al señor Fano, aquí en estos estudios, esas zonas mal llamadas de seguridad, porque son zonas inseguras, no solamente por los jabalíes, sino también por aquellos controles que se hacían amparados en los silencios de la noche. El jabalí cría, está tranquilo, y en esas zonas no se puede cazar. Al final el resultado, dinámicas poblacionales del sus escrofa disparadas, y la situación se les fue de las manos a los políticos de turno. Ahora todo el mundo está preocupado por los problemas que puedan derivar de los jabalíes. No queremos el jabalí en las grandes ciudades. En cambio, no nos preocupa que los lobos hagan el daño que hacen en el medio rural. Ese medio rural asturiano que agoniza y que el lobo es un grave problema, ahí preferimos mirar a otro lado y no ponemos tanto énfasis en controlar las poblaciones del Canis lupus. Ahora parece que la solución va a ser abatir jabalíes en esas zonas de seguridad con arco. En la zona de San Lázaro parece que ya han estado mirando para hacer el control de la población de los jabalíes con arco. Ojo a la caza con arco, que ahora hay mucha fiebre de caza con arco y hay también mucho desconocimiento. El disparo de una flecha de arco no deja al jabalí muerto allí como creen algunos. El jabalí con una flecha de arco puede desplazarse a un herido de muerte muchos metros y puede ser un problema cuando estamos muy cerca de las ciudades. Un jabalí herido por una flecha en su huida puede hacer cualquier cosa. Por lo tanto, no vendamos la caza con arco como la gran solución. Pregunta de un paleto de pueblo. ¿No se podían hacer controles con rifles del 22 autorizando el silenciador, como se hace en otros países, que no causan ningún daño y sería tan efectivo más a esas distancias que se va a disparar que la caza con arco? Vemos como en algunas zonas de Oviedo y de Gijón
los jabalíes llegan hasta unos pocos metros, de esos que dicen, o al menos denuncian, porque ya han llegado denuncias de 300 a 1.500 euros a algunos vecinos de las zonas por dar de comer a los jabalíes. El mundo al revés. De 300 a 1.500 euros la sanción, de 301 para ser exactos, a 1.500 euros. Jabalíes que se han acostumbrado y que llegan a 2 metros de las personas o a menos. Un rifle del 22 con un silenciador, repito, como se hace en otros países, sería letal para controlar esas poblaciones. El arco, a mí al menos, me ofrece muchas dudas. Pero bueno, veremos a ver por dónde van los tiros y veremos a ver cómo se soluciona. Y en pesca hay estos días una fiebre otra vez de la pesca sin muerte, de dejar de pescar. Algunos grupos que dicen defender a la pesca y a los pescadores insisten en la necesidad de dejar de pescar, dada la situación de los ríos y lo que puede ocurrir con estas riadas que han destrozado muchos fresaderos. ¿Acaso la caña es el problema de los ríos? ¿Cómo es posible, pregunto a estos iluminados que se convierten en los grandes defensores de los ríos y de los peces, cómo es posible que en algún coto de pesca sin muerte no haya peces, no haya truchas? Uno de los cotos más emblemáticos en lo que a la pesca de la trucha sin muerte se refiere, el coto de Mieres, no tiene una sola trucha. Ahí la acción de la caña no influye absolutamente nada. ¿Cómo es posible que no haya peces? La caña es posiblemente lo que menos incide en el devenir de las poblaciones de las truchas y de los salmones. No queramos ser más papistas que el Papa y dejémonos de experimentos, porque los grandes problemas de los ríos todos los conocemos y sabemos que quizás el menor problema de los ríos sean precisamente las cañas. Entramos en materia y lo hacemos ya aquí en nuestros estudios de VINS Televisión con Álvaro Fernández Braña, criador, cazador de toda la vida. Buenas noches, Álvaro, bienvenido. Buenas tardes, Rafa. Y Santiago Fernández, Santi, buenas noches, bienvenido, cazador de toda la vida también y de todos los palos además, menor, mayor. De todo lo que me dejan, sí señor. Buenas noches. Pescador también, pescador también. Álvaro de Río poco, más de pesca submarina y de esas cosas, ¿no? He pescado truchas también, porque yo soy original de Grado, aunque ahora vivo en Cudillero, pero yo empecé pescando en el río, lo que pasa es que luego cuando fui para Cudillero conocí la mar y en cuanto conocí la pesca submarina no volví a coger más la caña. ¿Qué os parece lo que ha sucedido estos días con esa cacería en Cogersa? Lo que comentamos siempre de la caza como herramienta de gestión ahora mismo es imprescindible. ¿Por qué, siendo la caza una herramienta de gestión, como decimos, imprescindible, porque a los hechos nos remitimos, por qué nos cuesta tanto a los cazadores empatizar, Santi, con esa sociedad no cazadora que no entiende nuestro papel? A ver, yo creo que básicamente el grave problema hoy en día es el enfoque que la sociedad aporta a la caza. Es decir, es una falta de masa crítica total y absoluta, planteada siempre desde el máximo desconocimiento, sin entrar absolutamente a ningún tipo de análisis, de ninguna índole. No somos capaces a simplemente humanizar, en este caso, las especies cinegéticas y pensar que el mundo sin muerte y sin sangre es un mundo mejor, aunque sea un mundo utópico. Eso nos hace, pues viajar hacia esos mundos de Yuppie donde el cazador es visto como realmente algo a denostar, algo a hacer que desaparezca, tanto como colectivo, como actividad, como incluso a personalmente poder tener un serio riesgo en el prestigio personal en cualquiera de las actividades que al margen de la caza uno pueda desarrollar. Es una cuestión realmente de falta de conocimiento, pero increíble. Ayer, o antes de ayer, mismamente en la 2, ponían un reportaje espectacular, se llamaba Las Estaciones, y era una especie de viaje, una epopeya contada de una forma maravillosa, un documental de 2016 que yo desconocía, digamos que es de procedencia alemana y demás, y en ella contaban a través de la alegoría de las estaciones lo que es el paso de la humanidad
y de la relación de la misma y de los animales con el hombre. Y en ella planteaban la caza, en aquel caso la caza tradicional con foxhound, con perro de rastro a caballo sobre el venado en épocas medievales, como algo que formaba parte precisamente de esa naturaleza y de ese equilibrio ecológico que en aquel entonces no se podría decir de ninguna forma que era algo que alteraba, ¿no? Hoy en día está claro que la propia población humana, la dimensión, la distribución de la misma y todo lo que significa en el mundo actual es un mundo absolutamente influenciado. Y hoy en día no existe ese equilibrio ecológico de decir que la naturaleza ella misma se puede autorregular. Es imposible y con la falta en algunos sitios de predadores o de otro tipo de elementos y de actores que incidan directamente en las poblaciones de los animales, tanto de las especies cinegéticas como las no cinegéticas. Tenemos el grave desastre del urogallo en Asturias, ¿no? Lees a veces a Jesús Evaristo Casariego, antiguo presidente del RIDEA, en sus tratados de montería y caza menuda, y ves el hablar de aquella cantidad de alimañas que en aquel entonces se pagaba y había unos tributos por el control de las mismas, donde las poblaciones del urogallo cantábrico eran poblaciones absolutamente solventes. A partir de los años 70, donde el urogallo se prohíbe, el declive de la especie ha sido en caída libre. A veces me hace gracia cuando dicen el arándano, el no sé qué, el venado, el otro. El arándano yo creo que se come durante una temporadita muy justa. 15 días. Sí. A partir de ahí pensemos por qué los vivérridos, los mustélidos, martas, tejones, garduñas, los córvidos, los jabalís incluso, una especie nidificante en el suelo que nos da un poco la idea de lo que es realmente dejar a la naturaleza actuar al libre albedrío. El tema de actualidad, que es la actuación que se tuvo en Cogersa con estas tres sociedades que, digamos, estaban influenciadas por el problema de esa superpoblación de jabalís en Cogersa, bueno, pues da un poco la clave de lo que significa hoy por hoy la actividad, ya no digo la figura del cazador o la propia, sino la actividad como absoluto elemento de gestión poco invasivo, de gestión absolutamente respetuosa con el medio y de gestión para que las poblaciones, digamos, cinegéticas y no cinegéticas sigan con un equilibrio que las haga mantenerse en el tiempo e incluso estar en niveles poblacionales como actualmente. Nunca hubo tanto jabalí como actualmente hay. Muchas veces hablan de que, claro, hemos invadido su territorio. Yo creo que la gente que habla o tiene muy pocos años o no sabe que en los años 80 y en los años 70 los jabalíes brillaban por su ausencia. Sí. La actividad en el campo a nivel agrario, ganadero y demás era una actividad absolutamente desarrollada en toda la Asturias. Hoy en día ese abandono del propio campo, ese abandono de todo, de la recolección, de la agricultura, de la ganadería, hace que el biotopo cambie, los montes vayan poblándose y desapareciendo lo que son las praderías. El jabalí se encuentra, obviamente, a sus anchas con medios para sobrevivir a nivel de alimentación y sobre todo de dónde poder guarecerse y dónde poder vivir en absoluta tranquilidad. Y eso es lo que realmente yo creo que genera un problema, sobre todo en las zonas de seguridad. En algunos cotos también, con cantidad de daños a la agricultura y muy difíciles de sufragar económicamente y que nos hace ver que la caza obviamente es actualmente el único elemento de gestión válido para poder controlar, digo, lo que es el ecosistema y las poblaciones. Álvaro Fernández Braña, la caza como herramienta de gestión y por qué no empatizamos con esa sociedad no cazadora que no acaba de entender la labor de los cazadores. Bueno, el tema, aunque es muy sencillo, pero necesitaría mucho tiempo para hablar en profundidad. Yo, en primer lugar, hablaba hace un momentín del tema del problema que hubo en Cogersa. Yo ese tema siempre lo conocía, yo le daba una interpretación como un problema de seguridad pública, entonces había que solucionarlo.
Y yo veía las propuestas que partían de la administración, de la consejería, y yo me quedaba boquiabierto escuchándolas. Pues digo, pero bueno, si ese problema lo están fabricando ellos. Sencilla y llanamente dejaron a los cazadores, por supuesto, con control y seguridad para que no haya problemas. Dejaron a los cazadores solucionarlo y en un día se solucionó el problema. Es cierto que ese problema va a volver a surgir porque, como bien dices, las cercas a las vallas de Cogersa están rotas, como pasaba, por ejemplo, en el aeropuerto de Ranón, que yo conocí allí el problema, y van a volver a entrar los jabalíes. Pero, bueno, se hace otra cacería de ese tipo y se soluciona el problema. Y a la administración no le cuesta un duro. Entonces, la mayor parte de los problemas los crea la propia administración. No sé con qué intención, ¿eh? Yo creo que para dar ocupación, ya iba a decir palabras mayores, a un montón de gente que está allí metida y quiere seguir viviendo del cuento. Luego, la falta de empatía. Mira, eso es exactamente lo mismo. Yo, como me gusta mucho la naturaleza y me gusta mucho ir por los pueblos y hablar con la gente, en el mundo rural, en ningún pueblo ves aversión a la caza. En ninguno. Es más, cuando vas por allí, enseguida sale un señor, oye, que tenéis los jabalíes que van por allí, oye, que si el lobo me comió unas ovejas, tienes que decirle, oye, que cuidado que el lobo no podemos tocarlo. Ni dice el lobo, dice un oso, dice cualquier animal, ¿no? Pero lo que se puede cazar. En el mundo rural no hay ningún problema. Entonces, ¿qué? Que porque gente, yo no sabría cómo definirla, porque como viven en la capital, con calefacción, con la comida que la sirven en el supermercado, que no se sabe lo que lleva, y es toda comida envuelta en una bolsa de plástico, y resulta ser que esos son los que legislan cómo hay que gestionar el mundo rural. Ahí el problema. Cómo hay que gestionar y cómo hay que vivir. Cómo hay que gestionar y cómo hay que vivir. Ese es el problema. Pero yo muchas veces pienso, porque claro, ya te digo, el problema es muy complejo, pero yo creo que la gente del mundo rural, incluso los cazadores que vivimos allí, que en casi todo, en el mundo rural, en casi todas partes hay cazadores, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, ¿qué derecho tiene aquellos señores a venir a que donde yo vivo, donde yo cultivo mis terrenos, mis animales? ¿Quiénes son esos señores? ¿Con qué derecho vienen ellos a decir que yo no puedo, que tengo que dejar que el lobo me mate las ovejas, que el jabalí me levante las cosechas? No, señor. Usted, como mucho, lo único que puede decir es, atendiendo a una buena gestión de la naturaleza, porque yo siempre comparto un dicho que dice un compañero mío que se llama Julio Anguita, que él siempre dice, los derechos humanos y los del planeta. Porque en la vida va todo junto. Pero esto es el mundo al revés. Claro, ellos, como son más, a la hora de votar, suman más votos, ¡hala! Ya tienen derecho a que se destruya la vida en el mundo rural. Ese es el problema. Ahí el problema. Claro, que en el mundo rural cada vez vive menos gente y cada vez se hace más difícil. No, claro, y cada vez vivirá menos, porque se tienen que marchar, allí no pueden vivir. Claro, ese es el problema. Santi, otro de los grandes problemas que tenemos, y que además nos guste o no, está ahí, no podemos obviarlo, es la falta de relevo generacional en la caza. De aquí a unos años, esto que ahora criticamos y nos oponemos, que es el control de las poblaciones a través de empresas privadas, somos conscientes que va a llegar más, yo creo que más temprano que tarde, porque al final, hoy la media de edad de los cazadores, un 60% de las licencias estamos por encima de 45 años. Y eso, obviamente, en unos años, la caza como nosotros la entendemos se muere. No hay relevo generacional. Tú tienes un hijo que es cazador, Álvaro tiene un hijo que es cazador, pero son minoría. La gente joven hoy aborrece la caza, no le gusta. No sé si influenciados por esa sociedad que nos toca vivir, que no ve a los cazadores como algo necesario, nos ve como personas que disfrutamos matando animales, cosa que no es verdad, porque siempre comento que una cosa es cazar y otra es matar. Se puede cazar mucho y matar poco, pero eso la sociedad no lo entiende. Al final la caza va por unos derroteros que poco optimistas nos invita a ser con esto, ¿no? Mira, yo recuerdo que
digamos que el primer lance de caza real que tuve, lo tuve con 14 años, de aquella, a una arcea, con mis 3 perros, 2 cachorras y una perra que teníamos puestas con ella, y desde esa época solía ser el joven en la caza, el que llevaba el morral, el que sacaba los perros, el que ya luego podía portar un arma, el que empecé a tirar, como empezábamos todos, ¿no? La caza menor, los tordos de bando, las peguetas de Villaviciosa, las gachas. Empezamos luego. La escopeta de Perdigón, que fue una escuela. Mi escuela, vital, mi vital. escuela total y absoluta, total y absoluta. Las gamos del 4,5, las del 5,5 para eso, un poco nuestra más. generación nos criamos, Álvaro, con una escopeta de Perdigón. Ni más ni menos. Yo comento siempre que hoy cualquier chaval de 12, 13, 14 años con una escopeta de Perdigón haciendo lo que hacíamos nosotros, hoy le llevan al psicólogo, al padre, a la madre, al abuelo, al chaval. El nuevo reglamento de armas, como bien sabes, incide precisamente en las carabinas o borrador, sí. El borrador del nuevo reglamento. Confiemos que no salga adelante. Correcto. Incide incluso en cómo el control de las armas de aire comprimido, de las carabinas de aire comprimido. A ver, es una escuela que no tiene precio. No tiene precio, además, sobre todo en el manejo, práctica y seguridad. Estás manejando y aprendiendo a manejar armas que obviamente son menos letales y con todas las garantías. Hoy en día, mucha gente, cuando llega a la caza, llega, bueno, pues con unas condiciones para aprender quizás más mermadas que en esas épocas. Pero así todo, vuelvo a repetir que yo era el joven de la cuadrilla cuando empecé. Y lo que es dramático es que ahora mismo, porque voy con mi hijo, pero en muchos casos, y en mi cuadrilla, sigo estando de la mitad para abajo. Sí. Es decir, y la gente que me sigue por debajo está muy cerca de mí, y yo ya tengo 50 años. Entonces, a ver, hay 2 motivos. El primero es el que total y absolutamente nos fuerza a la sociedad. Desde las escuelas a cualquier tipo de asociación, socialmente. Hoy en día el planteamiento de alguien como cazador, lo sabemos todos. Es más, cuando tienes intereses que pueden trascender a lo público, la gente, y nos consta en nuestro país desde el rey emérito, llevaban la actividad como un secreto sumarial. Es decir, yo lo practico, yo lo siento, yo tengo pasión por ella, pero no lo cuento porque es algo, no me avergüenzo, pero tal. Entonces, hoy en día, los mensajes que llegan en los centros educativos, primeramente, ya es un mensaje, bueno, pues tú puedes tener una convocatoria para una charla sobre seguridad en Internet, sobre el 112, sobre Médicos Sin Fronteras, sobre lo que sea. No habrá jamás una propuesta de una charla a través del acercamiento de los alumnos en edades, digamos, influenciables hacia una actividad como la caza. Una actividad en la que, contrariamente a lo que se presupone, de lo que menos se trata en este caso es de abatir, matar o de vincular la caza absolutamente a eso. Hay un mundo colateral con los perros, con el monte, con el conocimiento del medio, con todo lo que son el aficionarse a otro tipo de actividades al aire libre y que son absolutamente compatibles con la actividad cinegética. Desde la preparación de un rececho de corzo en donde en épocas no hábiles filmas, haces fotografías, disfrutas de la misma forma que el día que, por gestión y por control, vas a tratar de abatir el animal que hayas determinado porque sean las características del mismo, la edad, el desarrollo de la cuerna o el plan de gestión que el coto tenga a bien desarrollar. Entonces, todo eso parece mentira, pero es algo que va surgiendo. Yo hoy todavía a mediodía salí con mi setter inglés que está jubilado, salí con el crío, con su regalo de Reyes, y fuimos capaces de hoy, en media hora, fotografiar y filmar 2 parejas distintas de ánades reales, 2 pollas de agua, un carbonero garrapinos, 2 ratoneros, un cernícalo, 2 arrendajos y 3 o 4 cosas más. Ayer me hizo una presentación, mi hijo, sobre paseriformes que tiene en el cebadero del jardín y quedé asustado. Hay más de 50 pájaros filmados y fotografiados por él, por un cazador. Entonces, a mí me hace gracia cuando alguien que está tan al margen, como decíamos, están sentados en una silla y
dicen que ahora toca, bueno, pues toca llamarnos a estas personas especistas. Nos llaman especistas por un lado, porque nos consideramos que estamos por encima de los animales, pero luego resulta que ellos son los primeros en los que bueno, son aberrantes en sus planteamientos, ¿eh? Hablar de derechos animales, hay una ley de maltrato animal, por supuesto que la hay, y hay que cumplirla y llevarla tal, pero el no ser capaces de vislumbrar que hay una diferencia clara entre alguien que no tiene obligaciones, con lo cual no tiene los mismos derechos que las personas, pues yo creo que ya partimos de una realidad total y absolutamente equivocada. A partir de ahí va a ser una batalla dura, va a ser una batalla que solo vamos a poder ganar desde el punto de vista de la conservación y el ecologismo. Siempre lo digo, la caza como actividad económica es importantísima, importantísima. El volumen que se mueve y las personas que involucra, los sectores que moviliza, todo es muy importante. Pero la única forma de ganar la batalla a la sociedad, y sobre todo es una batalla absolutamente vinculada a la imagen, es ese aspecto de conservación, de sostenibilidad y de ecologismo que irradia y que realmente existe y que está ahí. Yo coincido plenamente contigo, Santi. La caza hoy hay que defenderla, más allá de que efectivamente genera empleo, genera riqueza y es importante en el PIB de este país, pero más allá de eso yo creo que hay que defenderla desde el punto de vista de herramienta de gestión y de alternativa en aquellas zonas rurales más desfavorecidas. Yo creo que tenemos que centrar esfuerzos por ahí. Álvaro, lo mismo, no hay relevo generacional, tenemos que preocuparnos por qué estamos en esta situación y hacia dónde va la caza con estos ingredientes. Bueno, concretamente con el tema generacional, yo me estoy dando cuenta ahora, porque claro, yo ahora ya tengo 67 años y ya vas perdiendo las condiciones físicas, aunque la ilusión tengo la misma de siempre, igual que el primer día. Yo cuando voy a cazar un día, esa noche, la mitad de la noche no duermo. No pasa nada, es la emoción que sientes. Pero, por ejemplo, tengo un hijo que acaba de cumplir 18 años, lo empecé a llevar conmigo al monte. Yo tengo hijas que también, de jóvenes, las llevaba conmigo al monte, las llevaba a las monterías, hasta que, claro, luego ellas ya empezaron a salir a su bola con los mozos y tal, y adiós la caza y punto. Ley de vida, ley de vida. Sí. Es ley de vida. Sí. Entonces tuve la suerte, yo digo que fue la suerte, de tener un hijo a última hora, que ahora cumple 18 años, y desde que empezó a tener fuerzas, porque además por encima era muy torpe, hombre, muy grande, pero muy fuerte, pero muy torpe. Desde que empezó a tener fuerzas para llevarlo al monte, que al principio, ni Dios, el Señor se lo decía a la madre, digo, un día se me pierde por el monte y no pares más. Pero bueno, a fuerza de salir, hoy ya es un chaval, hecho y derecho, es un paisano, mayor de edad, pero claro, yo voy a tocar otro tema, que también es tan importante como los demás. Estamos viviendo, por ejemplo, ahora, socialmente, con nuestra juventud, un problema muy grave, yo lo considero muy grave, que es la crisis económica. ¿Por qué? A ver, ¿qué chaval ahora va a encontrar trabajo para conseguir llegar a la jubilación y tener derecho a la jubilación? Ni hablar, vamos. Los chavales están en casa, pero de trabajo muy mal. Alguna excepción hay, pero normalmente no hay trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, el mío, hasta ahora, en los cotos, a los chavales jóvenes, pues no les cobraban. A partir de este año, para el año que viene, tienen que pagar. Digo, joder, pues sí que vamos a tener un problema. Porque ya me cuesta a mí, que soy un jubilado normalín, de los de 1.000 euros al mes, pero muy contento, que podía ser peor. Y bueno, se van cubriendo gastos. Digo, hostia, pero para el año que viene ya no es la cuota mía. El chaval ya paga también. Él no va con escopeta, va conmigo, por suerte, porque yo las armas las empecé a coger. Yo cacé toda mi vida, desde guaje con la escopeta Perdigón, pero ahora que me estoy haciendo viejo, ya les estoy cogiendo miedo a las armas. Pero ese es otro problema distinto, ¿no? Entonces, digo, me cago en la mar, pues para el año que viene, para pagar la cuota del guaje también, y si no pagan la cuota la invitación, que paguen igual que un cazador, digo, pues lo vamos a tener un poco difícil. Entonces, bueno, es un problema que está ahí.
Yo me atrevo a decir egoístamente que los cotos enfocan ese problema y miran a ver qué solución económica, estoy hablando estrictamente económica, se puede buscar para estos chavales que quieren ir ahí. Algo tienen que hacer, porque si no, vamos a ver, crees, Álvaro, se acaba, esto se acaba. Pero tú crees que el tema económico influye. No, es una cosa más, pero sí influye. En los últimos 25 años va disminuyendo el número de cazadores, además de forma importante. En estos 25 años hemos vivido una época de bonanza económica. ¿Sí? Eso no influyó en que llegasen más cazadores. Al final yo creo que más que lo económico, que sí puede ser importante, sobre todo en que algún chaval que quiere no puede, pero en general... ¿No creéis que es más un poco la imagen social que el tema económico? Creo, ¿eh? A ver, en un principio yo creo que a esas edades, en donde todos somos muy influenciables, se están, digamos, las personalidades desarrollando. Y si tú tienes un absoluto dique que te impide, por lo que son los comentarios, por lo que es el tener que llevar casi en secreto que tú te vas con tu padre los fines de semana a cazar. En el instituto, en la escuela. El hecho de no poder publicar ahora mismo con las redes sociales, que es, en este caso, algo que yo creo que es, mira tú por dónde, lejos de ser un arma con la que podamos, por decir de alguna forma, llegar a más gente y ser capaces de tal, ha sido todo lo contrario. Fotos fuera de tono, no lo utilizamos bien, claro. Vanidades, competiciones. Cuando la caza pasa a ser un asunto más cuantitativo que cualitativo, estamos perdiendo la batalla. Cuando empiezan, con todos mis respetos, a premiarse cantidad de jabalíes abatidos por cuadrillas, cuando empiezan a no ser algo íntimo, oye, cada uno tiene que valorar el esfuerzo de lo que quiere y lo que desarrolla en el monte. No tiene que cuantificarse. Lo mismo a nivel trofeo que a nivel... Lo importante es realmente cubrir ese cometido. Por supuesto. Por supuesto. Lo mismo es el abate de un descaste de corzas en diciembre en el coto que lo necesite, que el tener la gran suerte o la gran fortuna de matar un trofeo medalla de oro de corzo en Asturias. Eso es lo mismo. Al igual que vuelvo a repetir lo de los jabalíes, el hecho de que a veces el hecho del número nos haga matar jabalíes que realmente tendríamos que decir, oye, cuando el jabalí tenga una edad y un peso de abate, hoy se mataron dos y no se mataron tres, pero bueno, hay que tener mucho respeto por los perreros y los perros y eso siempre lo defenderé. Ahí pones la mano en el fuego, Santi, y porque el gran problema es ese. Hemos llegado a esta situación y tenemos que también ser conscientes que en muchos casos por errores propios del colectivo. Las redes sociales bien utilizadas hubiesen sido una herramienta imprescindible para dar a conocer la magnífica gestión que hacemos los cazadores, por desgracia, pero lo hacemos justo al revés. Contrario, Yo creo que las redes sociales en algunos casos ha hecho mucho más visible una actividad que antes se llevaba más a nivel colectivo y a nivel, bueno, pues interno, y ha pasado esa barrera, ha trascendido además de la peor manera, que es con imágenes, y una imagen a veces no esconde todo lo que es la intrahistoria, ¿no? Todo lo que ha significado de respeto, de tradición, además, de pasión y demás, en llegar a esa imagen que vista fuera de contexto, a algunas personas puede llegar a... Ahí quería llegar. Pero de todas formas yo creo que el aspecto económico es algo que los cotos, no siendo un problema, digamos, o estando y ser sumatorio, yo creo que los cotos tienen que empezar a plantearse para su propia supervivencia y por egoísmo situaciones en la que Álvaro, ¿no? primen y subvencionen ese tipo de inicio. Mi compañero acaba de tocar un tema, es poner la mano en el fuego, como bien has dicho, porque has aludido casi a qué parte de responsabilidad tenemos el propio colectivo de cazadores de la situación en que nos encontramos. Yo voy a meter el dedo en la llaga totalmente. El colectivo de cazadores tiene una parte de culpa muy importante por nuestro egoísmo. Somos personas humanas, tenemos todas las debilidades como cualquier otro colectivo y nuestro egoísmo nos está matando. Las envidias, porque uno mató un jabalí grande, como otro lo mate mayor, ya para el otro te lo tienes que matar tú.
robos de perros, cuando hay un perro muy bueno, porque yo llevo toda la vida entre perros, hasta que no le desaparecieron el perro aquel, porque era la de Dios, no sé cómo, pero el perro desapareció. Muchas cosas de esas, esa es culpa del cazador. El cazador, como el colectivo de cazadores, no se ponga las pilas y se autocritique, porque cometemos realmente muchos fallos. Por ejemplo, yo voy a poner un detalle muy importante. Yo cuando llevo un jabalí para mi casa para comerlo, me lo llevo, me lo cuelgo allí en la perrera con el miguaje a mi mujer, y siempre le digo a la mujer, cuando lo tenemos desollado, Dios, sácanos una foto, la cuelgo en internet y pongo allí claramente, comida para el invierno solucionada. Se acabó. Y no hay que avergonzarse de ello, faltaría más. Faltaría más. Y os voy a contar una anécdota. En una de las campañas políticas, allí estaban los ecologistas y todos metidos. Y claro, como yo soy cazador, la oveja negra. Entonces un día, los invité a unas cervezas allí en mi pueblo, saco una bandeja de chorizos de jabalí con pan de escanda de tineo. No duró la bandeja un minuto. Y digo, oye, supongo que sabéis que esto es jabalí. Oye, Braña, si tienes más, puedes bajarlo también. Quiero deciros con esto ya éramos que menos tenemos que ecologistas, ayudar a desmitificar las bribonadas que ciertos sectores, que ojo, son minoritarios, son sectores muy minoritarios, pero que manejan los medios, los manejan como Dios. Tienen una visibilidad espectacular. Sí, que parece que son muchos, pero no lo son. Son capaces de incidir donde ellos saben que tienen que incidir. A ver, ayer salía en la televisión también el doctor, me parece que se llama Cábadas, el hombre este de los injertos, cazador. Se presentó en la televisión nacional, en un programa de máxima audiencia, con una chaqueta de camuflaje. Y contaba lo que es las verdades del lechero. A ver, la realidad de nuestro primer mundo no tiene nada que ver con la realidad del tercer mundo. Lo que para nosotros es algo realmente importante, allí no importa nada. Allí lo único que importa es, ¿comeré hoy o no comeré? No comeré. ¿Enfermaré hoy y me moriré? Claro, el día a día. ¿Y con ello morirá toda mi familia o no? ¿Romperé una pierna y significará que me moriré y conmigo toda mi familia o no? Con lo cual, todos estos planteamientos de los grupos ecologistas, ecorradicales, fundamentalistas, animalistas y demás, siempre parten de una realidad absolutamente falsa. Entonces, claro. Señores, que se nos va el tiempo, que llevamos ya casi media hora de tertulia. Dejamos por un momento nada más el mundo de la caza y nos vamos a pescar con Astrofito, a disfrutar de la pesca desde kayak. Muy buenas, pescadores. Hoy vamos a estrenar el nuevo Torquedo que le instalamos al Icaipa y a ver qué tal, a ver la que liamos hoy, a ver qué os parece. Bueno, aquí tenemos el Torquedo, ya os lo enseñé, es el Ultralight 403C. Aquí tenemos la batería gorda para no quedarnos sin combustible en medio de la mar. Ahora que no puedo remar durante esta temporada, por lo menos, mira, ya podemos salir a pescar. Aquí tenemos para hacer trompos sobre las olas. La sonda. Un poco de caldo porque hoy estamos a 2 bajo cero, está que pela. Y luego tenemos una bolsa estanca de overboard. Nos la mandan los compañeros de Reiberco y para meter ahora los papeles y toda la historia, ropa, móvil y demás. Entonces ahora, como tengo que meter las bengalas y toda esta historia, porque ahora ya no tengo un kayak, que es una embarcación, en gran parte gracias a que no podemos pescar en Asturias. Con esa pegatina podemos pescar, y sin esa pegatina en Asturias pues nos podríamos meter en un follón. Así que bueno, vamos a preparar todo.
aquí el cachivache y ya os contaré sensaciones. A ver, vamos a pasar un poco de frío. ¡Vamos! Primera picada del día, estrenando la Shibani con el carreto Siris. La verdad, al ser la primera pieza, no sé exactamente qué podremos traer. A ver si da cara y tenemos suerte y no se nos escapa. Queda mucho. ¿Qué podrá ser? Tenemos la mar un poco brava. Un mareo del copón. A ver si ahora pescando se me quita. Bueno, pues traemos un golondro a variar. Aquí lo tenemos, pequeñito. Con un soji de 60 gramos, casi no hay deriva, lo estamos aguantando un poco con el motor. Y bueno, aquí tenemos al compi. Al agua, compañero. Una cabra. Cabrilla. Qué voraces son. Una pasada. ¡Hala! Crecer. Una cabraza. Agua. No sé qué pasa, siempre que hay actividad en el fondo que parece interesante, que podemos sacar algo, aparece una cabra glotona. Esto es la leche. Cantábrico en estado puro. No pescarás otra cosa, pero cabras, madre mía. Bueno, vamos a seguir. Bueno, tuvimos una picada a media agua, no sé qué será. Con cuidado.
huele a calamardo. 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 Por la mañana detrás de ellos. Y lo sacamos con el jig. Como siempre. Qué guapo, así no se nos escapa. Está por un tentáculo. Muy guapo, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, quito. Compi. Que no se me escape. Ahí está. Ahí tenemos. Ivani, Osiris. Voy para allá. Y un Shohiji. Un pedazo de calamar. Oh, qué ganas tenía. Bueno, íbamos ya de camino para casa. Había algo de actividad por el fondo y todavía aún lo marca. A ver si sacamos alguno más. Pero bueno, con esto me doy más que satisfecho. Una pasada. ¡Buah! Vaya calamardo. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Continuamos. Precioso este vídeo de Astrofito y otra parte importante de la caza, la gastronomía, del monte al plato. Hoy, fabas con jabalí del restaurante sidrería El Porcón en Oviedo. Pues me llamo Lucía, estamos aquí en El Porcón, en Oviedo, y os presentamos unas fabas asturianas con jabalí. Las fabas se estofan, normalmente como se hacen en todas las casas. El jabalí se macera previamente 24 horas con especies, vino y verduras. A continuación se quita la maceración, se guisa el jabalí de forma tradicional y vamos juntando el guiso por una parte del jabalí con las fabas y añadiendo un poco del macerado. Continuamos a estas horas ya, después de ver este plato uno le entra el hambre, pero antes tenemos todavía que conocer los secretos del criador con Álvaro Fernández Braña, afijo Picu Santana. Estamos con Álvaro Fernández Braña, criador de sabuesos españoles desde hace muchísimo tiempo, afijo Picu Santana. ¿Cuánto tiempo llevas cazando con sabuesos, Álvaro? Pues cazando con sabuesos llevo toda mi vida. O sea, podemos decir 30, 40 años con sabuesos toda mi vida. En un momento determinado,
pues decidí dedicarme al sabueso español, porque al tratarse de una raza autóctona, pues entendí que merecía la pena profundizar en ella y dedicarme a ella. ¿Qué valoras del sabueso español como perro de caza? Hombre, el sabueso español como perro de rastro es un perro completo, o sea, lo tiene todo. Sirve para todo aquello a lo que lo enseñes. Para mí los sabuesos para mí son la pasión máxima. Para iniciar los perros, con 2, 3, 4 meses, ¿qué edad es la que tú prefieres y cómo los inicias? Bueno, eso ya depende de muchas cosas. Los que somos muy aficionados, cuando los perros tienen a partir de 2, 3 meses, les empezamos a enseñar con conejos de casa, para ver qué es lo que hacen los cachorros, para ver su instinto, para ver... Y bueno, eso es muy interesante y a los cachorros les viene muy bien. Y luego ya conforme van siendo mayores, pues ya pues luego puedes sacarlos, incluso a mí también me gusta sacarlos a zorro, para ver ya lo que dan de sí. Ahora bien, una vez ya que decides que quieres enseñar un perro al jabalí, eso es otra historia. Hay que empezar a adiestrarlo al jabalí y para eso no todos los perros valen. Cazar, cazan todos, pero para el jabalí es otra historia distinta. ¿Qué consejo damos a los jóvenes, Álvaro, que empiezan con perros de rastro, ahora que va todo muy deprisa, que quieren que los perros en 3 días ya sean unos fenómenos? ¿Qué consejo les damos? Me temo que cualquier consejo que les demos no va a servir absolutamente para nada, porque hay algo que va por delante de nosotros los cazadores. Es nuestra cultura social que nos están imponiendo o queriendo imponer. Entonces, hombre, yo por ejemplo tengo un hijo que empezó conmigo desde pues qué sé yo, tendría 12 años, empezó a salir al monte, hoy tiene ya 18 y poco a poco va aprendiendo. El que tiene afición a los animales, lo primero que hay que tener es afición a los animales, a la naturaleza y a lo que es la vida en la naturaleza en general. Eso es lo más importante de todo. Luego, pues bueno, hay que empezar a superar obstáculos. Si les gusta la caza, pues a practicar. Andar por el monte, andar con los perros. Es muy importante aprender de los mayores, porque ahora cazador, pues es todo el mundo. Ahora todo el mundo sabe de todo. Pero realmente la caza es algo que hay que trabajarlo mucho para aprender, y siempre se está aprendiendo. Yo tengo 67 años y confieso que aún estoy aprendiendo. Y he practicado casi todas las modalidades de caza. Hasta tuve una reala en un momento determinado. Anduve por toda España con una reala. Con la caza siempre se está aprendiendo, porque la caza también evoluciona. Los animales también evolucionan. Se van adaptando a los cambios y entonces el cazador y el aficionado, pero claro, eso lo hacemos los que somos muy aficionados. Pues claro, salir un día de viento y con lluvia, pues hay que tener mucha afición para salir, porque ahora realmente no se caza para comer, aunque a mí me gusta comer la caza. Yo jamás dejé una pieza en el monte. Para mí eso es un delito, para mí, vamos, yo eso de verdad no lo concibo. Pero la caza se está poniendo hoy en un terreno muy difícil y lo veo difícil, le veo el porvenir difícil a la caza. Seguimos los consejos del armero con David Junquera, Armería Junquera. Presten atención, que nos vienen muy bien algunos consejos de vez en cuando sobre las armas y su manejo. Bueno, vamos a hablar de mantenimiento de maderas. Cada vez más rifles vienen con culatas de madera con acabado al aceite, no el barnizado tradicional. Y bueno, es un barnizado que realza la belleza, pero que tiene que tener mantenimiento, porque se va con el agua, se va con el roce de la cara, y cuando no se aplica más aceite, la culata se seca, agrieta y puede llegar a romper fácilmente. Entonces, bueno, pues hay productos simples para el mantenimiento, sin tener que darles un aceite
de linaza más grueso y que es más complicado de echar, pues bueno, hay sprays especiales para maderas, bueno, aquí dice stock, cuidado de maderas en inglés, y simplemente pues se le pulveriza a una culata que está bastante seca, como puede ser esta que está aquí, se pulveriza, se puede dejar secar tranquilamente, que no va a quedar residuos, pero simplemente con un pulverizado y el pasar una gamuza para quitarle lo mayor, pues ya se puede ver un poquitín la diferencia. Queda la culata nutrida. Esta llevaría unas cuantas más para que no quede bien nutrida, pero se va viendo. Vas echándole, deberíamos dejarlo un poco más de tiempo, pero iría cogiendo y te quedaría la culata más brillante, pero sobre todo protegida. Y si a mayores se le echa un encerado para proteger el aceite y que no lo pierda más rápido, pues mucho mejor. Pero bueno, reponiendo con este producto, pues tendrías el arma protegida. Nos vamos, amigos. Como siempre, volvemos el próximo viernes aquí en VIX Televisión, Orbaño Naturaleza, disfrutar de la caza y de la pesca. Antes de irnos, os dejo con esos lances preciosos de los vídeos que nos enviáis aquí a VIX Televisión. Que vaya bien, disfruten del fin de semana, disfruten de la caza y de la pesca, siempre, amigos, desde el respeto. Que vaya bien. Tenemos a Eliseo sacando un jabalí árbol a través. Sí, sí.